Bueno, en el stream pasado habíamos visto cómo aplicar Vue.js únicamente utilizando el CDN. Habíamos visto cómo podemos literalmente simplemente coger el archivo de JavaScript de Vue.js, implementarlo en nuestro proyecto como si fuera una librería tipo jQuery, y de esta manera poder utilizar toda la parte reactiva, que es el núcleo en realidad de todo lo que compone Vue. Y es pues básicamente todo lo que le da el poder a esta librería y framework en sí. Entonces, esa es la manera como sencilla de empezar a trabajar con Vue cuando necesitamos hacer prototipos muy sencillos y de manera rápida. Eh, pero Vue él mismo se presenta como un framework progresivo a diferencia de sus competidores, y esto es porque uno puede ir escalando de manera pues progresiva, ¿no? Uno puede ir agregándole cositas a cada proyecto que uno tenga con Vue. Entonces vamos a pasar de la capa de solamente el declarative rendering eh, y campo verde, o el campo verde. No reconozco la I de la L aquí. Pero muchas gracias por el follow. Supongo que es la L minúscula, sí. Entonces, bienvenido al stream y espero que pues esta serie de streams les guste y les sirva para aprender un poco más de Vue aplicándolo prácticamente, ¿no? Porque bueno, como había mencionado en el stream pasado, hay muchos cursos en internet donde ustedes van a ir paso por paso cómo se aprenden las cosas, pero yo quise hacer algo un poco más práctico. Entonces, lo que es el stream de hoy, vamos a aplicar Vue, pero utilizando el Vue CLI. Vamos a pasar de solamente utilizar el CDN de Vue a hacer algo un poco más ya grande. Y pues para eso uno puede hacerlo de dos maneras, ¿no? Podemos utilizar npm y empezar un proyecto con npm, instalar los packages de Vue, instalar Webpack, instalar eh, todas las librerías como Vue Router, Vuex y todas independientemente, ir configurando cada una. Entonces, hay varias maneras de empezar con un proyecto de Vue, pero quise aplicar directamente Vue CLI porque Vue CLI ataca todas estas cosas iniciales. Nosotros simplemente instalamos el Vue CLI, creamos un proyecto con Vue CLI y Vue CLI automáticamente crea un proyecto que tiene todo lo que es Vue en sí, pero también aplica plugins y configuraciones de Webpack para que uno simplemente empiece a programar en Vue. Entonces es muy sencillo y pues vamos a empezar de una vez porque el stream de hoy de hecho creo que va a ser un poco corto. Bueno, corto a una hora porque a las 5 Colombia, o sea, en una hora, tenemos un stream con Jacres donde vamos a estar hablando de los mejores lenguajes de programación o cuál sería el mejor lenguaje de programación. Eh, entonces va a estar interesante para que se unan en una hora. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando rápidamente porque en realidad vamos a ver un poco cómo se crea un proyecto con Vue CLI. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, sea en su editor de texto favorito o lo que sea, vamos a crear una nueva carpeta, por ejemplo. En mi caso lo voy a llamar encuestas, que es donde vamos a crear todo el proyecto de encuestas. No sé si se alcance a ver muy bien esta pantalla, pero no importa mucho, es simplemente creo una carpeta. Y bueno, aquí vamos a iniciar un nuevo proyecto en Visual Studio Code en mi caso, ¿no? Entonces desde su terminal yo igualmente tengo todo configurado en mi Visual Studio Code porque me gusta tener todo muy compacto cuando estoy programando y tener pues aparte lo que es el navegador y todo esto. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es pues obviamente instalarse el Vue.js CLI. Esta es la página cli.vuejs.org. Entonces desde aquí él nos va a decir cómo podemos instalar Vue CLI, simplemente un npm install de manera global. Voy a agrandar esto para que sea mejor. O usando Yarn si utilizan Yarn. Y la manera de crear un proyecto es muy sencilla, Vue Create o utilizando Vue UI. Nosotros no vamos a usar Vue UI porque UI es una utilidad del Vue CLI donde uno puede configurar todo un proyecto de manera visual en lugar de hacerlo desde la consola. Es muy bueno, pero para fines más prácticos vamos a usarlo simplemente utilizando lo que es la consola. Vale, entonces como vemos en mi terminal ya estoy posicionado en lo que es la parte del proyecto donde quiero inicializar, la carpeta donde quiero inicializar Vue. Entonces lo único que tengo que hacer es decirle Vue Create y el nombre del proyecto que quiero crear. En mi caso, como quiero que lo que es la carpeta encuesta sea la ruta principal donde se va a generar todo el proyecto, voy a decirle punto para que se genere como si fuera esta carpeta el proyecto principal. Si ustedes quieren crearlo con cualquier otro nombre o que se les cree una nueva carpeta dentro, entonces tienen que darle el nombre del proyecto.
Ok, entonces el view clean nos va a pedir un montón de información para empezar a configurar el proyecto. Entonces lo primero es generar el proyecto en el directorio actual. Yo le digo que sí porque es donde quiero que se genere. Y lo siguiente es que nos va a dar una serie de presets que son configuraciones por defecto ya en view clean, con las que podemos empezar directamente el proyecto. Como ven, yo tengo un montón porque he hecho varios experimentos. Y una por defecto que simplemente utiliza el Babel y es Lint. Pero vamos a utilizarlo manualmente para que veamos pues todas las opciones que tiene ViewCli cuando creamos un proyecto de Vue. Entonces, como vemos, tenemos Babel, que obviamente lo vamos a necesitar, entonces lo vamos a seleccionar porque necesitamos que todo lo que hagamos se compile a un JavaScript que pueda ser leído por todos los navegadores. Si quieren utilizar TypeScript, aquí está, aunque sabemos que en Vue en la versión 2 no hay muchas cosas que uno puede de las cuales uno puede inferir tipos, entonces no es muy utilizado TypeScript actualmente, pero en la versión 3 de Vue sí que van a haber cosas con la nueva Composition API que uno puede utilizar TypeScript, entonces por el momento son muy pocas cosas las que uno puede hacer con TypeScript, entonces vamos a omitirlo. El Progressive Web Apps es toda una configuración que agrega Vue con service workers y demás para poder crear una Progressive Web App. El router, si queremos usar router, esto lo vamos a agregar después, como vamos a ver. Cuando uno crea una aplicación con VueCli, tú tienes un preset ya definido de toda la configuración que quieres. Pero si en algún momento tú necesitas agregar algo más, tú puedes hacerlo tranquilamente porque pues Vue siempre sigue el patrón de ser progresivo, incluso si utilizamos el VueCli. Esto no quiere decir que una vez inicies tu proyecto solamente con 2 opciones, al final no vas a poder agregar más, nada que ver. De hecho es muy sencillo de agregar cosas nuevas, como vamos a ver ahorita agregando Tailwind. Entonces yo voy a omitir Router y Vuex porque no quiero que me configure el proyecto con nada de esto por ahora. Los preprocessors sí vamos a agregarlos porque vamos a utilizar mucho Tailwind. Linter y Formatter le voy a decir que sí porque quiero utilizar lo que sí es Lint con Prettier porque tengo mi Visual Studio Code configurado para formatear automáticamente los documentos. Entonces vamos a iniciarlo con esas 3 opciones nada más. Aquí me pide la configuración para el preprocesor de CSS, entonces a mí me gusta utilizar Node.js. Y la configuración del linter, yo utilizo EaseLint con Prettier para hacer el formateo automático y el lint and save. Esta es cómo queremos que se configuren las diferentes opciones del proyecto, cómo queremos que se configure Babel, EaseLint, Prettier, Tailwind, etc. Si queremos que cada uno tenga su archivo de configuración aparte o si queremos que todo se vaya en el package.json. Lo que a mí más me gusta es que cada uno tenga su propio archivo de configuración porque es más fácil de mantener un proyecto con tantas cosas dentro. Y si uno quiere guardar esto como un preset para cuando se creen más proyectos después, entonces uno puede guardarlo como un preset. Yo le voy a decir que no porque ya tengo uno con esta configuración me parece. Entonces le voy a decir que no. Entonces aquí esperamos un momento y VueCli lo que va a hacer es pues crearnos todo un proyecto instalando todas las librerías y todo lo que le dijimos que instalara. Entonces es muy sencillo. Mientras tanto, es importante entender pues la diferencia entre crear un proyecto con VueCli y crear un proyecto con Nuxt, por ejemplo, que es similar a lo que es el Next de React. Entonces, como sabemos, Next y Nuxt son lo que son frameworks universales. Esto quiere decir que cuando uno crea una aplicación utilizando Nuxt o Next, uno está creando aplicaciones que pueden correr con server-side rendering. Esto quiere decir que ejecutan código del lado del servidor y del lado del cliente. VueCli no es esto, VueCli es simplemente una utilidad de consola que nos permite configurar un proyecto solamente la del cliente utilizando Vue. Entonces, eso es importante porque cuando uno crea un proyecto con Nuxt va a ver que de hecho la estructura es muy parecida. Tenemos un directorio de pages donde tenemos todos los componentes de Vue y demás. Entonces es bastante parecido, pero no hay que confundirlo, ¿no? VueCli es solamente para la del cliente. Y Nuxt, pues como es universal, uno puede hacer aplicaciones con server-side rendering. Vale. Supongo que se está demorando porque tengo el stream abierto, que no debería. This might take a while. Yes, it is. Dun, dun, dun. Estamos instalando algunos paquetes.
Ok, entonces aquí como vemos ya terminó de configurar el proyecto. Si la música o algo ustedes la escuchan muy alta o cualquier cosa que noten en el stream me lo pueden decir directamente y vamos cuadrándolo. Esto es porque yo tengo el audio súper fuerte, entonces para mí la música se escucha un poco fuerte, entonces no sé cómo salga por el stream directamente, pero cualquier cosa me pueden decir. Vale, entonces aquí ya terminé de configurar el proyecto y como vemos me dice cómo podemos correr esto en un servidor. Entonces con npm reserve vamos a correr lo que es un servidor dedicado donde podamos ver el proyecto de Vuepli. Entonces ejecutamos npm reserve, lo que va a hacer es ejecutar este comando de aquí. Y aquí podemos verlo en el navegador, ¿no? Entonces este es nuestro proyecto con Vuepli. Por el momento, claro, es súper sencillo. Aquí nos dice cuáles son los plugins que instalamos. Por el momento, como vieron, yo solamente instalé lo que es Babel y Slint. Entonces solamente tengo esos dos plugins. Si ustedes instalaron más, pues aquí van a aparecer un montón más. Y pues aquí da todo el ecosistema de Vue para que uno pueda ver qué más puede integrar en una aplicación de Vue. Vale, entonces aquí vamos a ver todas las dependencias. Y lo primero que vamos a notar es que aquí como tal, la configuración de Webpack no existe. Pero no es que no exista, lo que pasa es que cuando uno crea un proyecto con Vuecli, todas estas configuraciones por defecto de Webpack van dentro de lo que son los plugins de Vuecli. Entonces, si por ejemplo nosotros vemos aquí hay un montón de plugins instalados. Entonces, en alguno de estos está, supongo que en el plugin de Babel o en the CLI Service. La verdad no he visto. Pero en alguno de estos está lo que es la configuración de Webpack en sí, que lo que hace es tomar todos nuestros módulos de Vue, nuestros archivos de Vue y compilarlos a lo que es JavaScript normal. Entonces, por eso es que aquí no vemos una configuración de Webpack. Y esto no quiere decir que estemos limitados a no utilizar una configuración de Webpack. Uno puede editar estas configuraciones tranquilamente en un proyecto, entonces no hay ningún problema. Vale, entonces en el stream pasado habíamos visto, de nuevo un poco reiterando, cómo podíamos jalar desde un CDN y empezar a programar en una aplicación HTML todo lo que es la reactividad del sitio. Y aquí vemos algo interesante y es que la aplicación crea unos archivos que son .vue y esta es la siguiente capa progresiva de lo que es el framework. Este es como el siguiente paso que uno siempre da al empezar a programar en Vue. Y es que nos generan los archivos .vue que son los single field components. Los single field components son simplemente un set de componentes, como el nombre dice, que tienen las tres partes lógicas de todo componente. Entonces, si vemos la primera parte que compone, por ejemplo, vamos a verlo aquí que es más chiquito. El app.vue, que sería el entry point, sería como el archivo principal de la aplicación de Vue. Tiene una parte de templates que hace referencia pues a todo el HTML de nuestro proyecto. Entonces dentro de aquí nosotros vamos a ver lo mismo que teníamos el stream pasado, un div con la ID app, que es donde se va a inicializar Vue, y dentro pues podemos tener cualquier cantidad de HTML normal. En este caso tiene un Hello World porque este es un componente personalizado, como vemos aquí. Entonces, como vemos, podemos tener HTML normal o podemos integrar otros componentes de Vue. Y es bastante simple la sintaxis, como vemos esto es básicamente por HTML, si vemos aquí tenemos una imagen normal y todo esto al final se traduce a lo que es componentes de Vue usando Vue.component, entonces es bastante chévere utilizar lo que es single field components. Claro, el drawback es que uno siempre tiene que utilizar un empaquetador que pueda interpretar lo que son los .vue y ese sería Webpack con Vue Loader. Entonces ellos interpretan todos estos .vue y los transpilan a lo que es JavaScript con Vue. Actualmente hay algo interesante pasando en el ambiente de Vue y es que Evan You creó un tipo de cliente que puede correr directamente single field components en el navegador y es algo que se llama Bytes. Es algo súper nuevo, pero está súper interesante. Básicamente podemos hacer uso de single field components sin tener que utilizar Webpack ni nada por el estilo. Entonces Vue está avanzando bastante, de una manera bastante chévere. Entonces después vamos a ver cómo avanza eso. Por el momento, siempre que utilizamos archivos.vue hay que utilizar un empaquetador sí o sí que pueda leerlos y transpilarlos. Entonces, bueno, esta es la parte del template, que es básicamente toda la presentación de nuestra aplicación. Tiene todo el HTML y cómo se va a ver la información que queremos en la aplicación. La parte de script, pues, es la parte de JavaScript, donde vamos a integrar toda la lógica de JavaScript, todo lo que es el componente y todas las opciones del componente. Y finalmente tenemos lo que son los estilos de ese componente. Entonces los estilos pueden ser globales o pueden ser locales, como vemos aquí en el otro componente de Hello World.
Este es un componente que igual tenemos el template con su HTML normal. Tenemos el script que representa pues toda la lógica del componente. Y finalmente tenemos un style. Pero este style, si vemos, es scoped. Eso quiere decir que todos estos atributos de CSS. Muchas gracias por el follow, Outaro Titae. Muchas gracias. Entonces, si vemos en este style de aquí, el scoped hace referencia a que todo el CSS que hay aquí va a ser aplicado únicamente a lo que es este componente. Entonces, si tenemos otros componentes con H3, por ejemplo, o con otros UL, estos estilos no aplicarían a ese componente porque es diferente, ¿no? Entonces, cuando son scoped, simplemente aplican a lo que es el componente localmente. Vale. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es bastante simple. Vamos a empezar a integrar Tailwind porque vamos a empezar con el layout de una aplicación de encuestas. Entonces esta aplicación de encuestas vamos a hacerla en varios streams porque es un poquito grande. Entonces vamos a iniciar con el layout, obviamente, porque es como uno siempre empieza en lo que es el frontend. Entonces vamos a empezar haciendo todo el layout. Wow, Julián. Muchas gracias por el raid. De nuevo, bienvenidos a todos los que vienen desde el stream de Julián. Justamente estaba explicando esta parte en la que pues este proyecto de aquí de encuestas vamos a empezarlo haciendo de manera muy sencilla. Vamos a empezar pues con toda la parte del cliente, todo lo que es el layout con Tailwind. Vamos a agregarle un poco de lógica de view en el lado del cliente. Y al final pues vamos a integrarle cosas de backend utilizando Firebase. De hecho me gusta mucho Fastify, lo estoy viendo en el stream de Julián, entonces estoy viendo si podemos integrar también algo de eso aquí. Porque me está gustando bastante para hacer backends. Yo que casi no hago backend hace mucho tiempo, entonces vamos a ver cómo va eso. Pero sí, entonces en nuestro proyecto vamos a empezar a integrar cosas. Inicialmente lo que tenemos que hacer es simplemente un view add y vamos a decirle que queremos agregar Tailwind. No sé si es Tailwind o Tailwind CSS. Creo que solamente Tailwind. Sí. Vale, parece que sí. Ok. Vale, entonces esto va a integrar lo que es Tailwind y toda la configuración de Tailwind, como habíamos visto en el stream pasado. Tailwind, uno también puede utilizarlo directamente desde lo que es el CDN de Tailwind y empezar a programar con eso. Le voy a decir el minimal para la configuración de Tailwind. Bueno, como decía, uno puede usar Tailwind directamente desde el CDN, pero esto tiene varios problemillas, ¿no? Por ejemplo, que todo el CSS, literalmente todas las clases que genera Tailwind para que uno haga layouts mucho más sencillos se van a integrar con el bundle final. Entonces, al utilizarlo con un empaquetador como Webpack, lo que va a hacer es, utilizando un plugin que se llama Purge CSS, va a eliminar todas las clases que no se estén utilizando en ese momento en el proyecto. Entonces, es muy bueno utilizarlo de esta manera, ¿no? Entonces, al agregar el plugin de Tailwind a nuestro proyecto de Vue, esto va a integrar lo que es una configuración de PostCSS. Como aquí integra lo que es Purge. Entonces Purge va a purgar pues todas las clases que no estemos utilizando en el proyecto y va a generar un bundle mucho más chiquito sin las clases que no utilicemos. Y también agrega lo que es la configuración de Tailwind. Y esto es muy chévere porque aquí podemos crear nuevas clases utilitarias. Entonces es muy bueno. ¿Vas a usar la Composition API nueva? Estoy pensando en integrarlo una vez terminemos con Vue 2. O sea, este proyecto lo tengo pensado hacer todo con Vue 2 y al final vamos a ver cómo toda la lógica, porque esto va a tener mucha lógica pegada, que es una de las cosas que quiere solucionar la Composition API. Vamos a ver cómo podemos solucionarlo utilizando Vue 3. No quería utilizar Vue 3 porque hay muchos problemas actualmente. Por ejemplo, Vue Router tiene muchos problemas de memoria porque no han terminado de integrar bien lo que es la API de Vue 3 del core. También Vuex le falta todavía integración con Vue 3. Entonces hay muchas cositas todavía por ahí sueltas. Y pues en este proyecto vamos a utilizar Vue Router, Vuex y demás. Entonces estoy esperando que todo esté un poquito más estable para poder utilizarlo. Porque incluso en aplicaciones súper sencillas, yo intenté usar Vue 3 con Vue Router y se rompe completamente. Tiene problemas de memoria muy severos. Entonces no se pudo. Alex Homa y Jaderson, muchas gracias por el follow. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, una vez tenemos Tailwind aquí, ya podemos utilizar Tailwind directamente. Sea por ejemplo en nuestros style de aquí o podemos generar una nueva
una nueva hoja de estilos. Entonces, si vemos cuando creamos o insertamos el plugin de Tailwind, esto en nuestros assets va a crear una hoja de estilos que se llama tailwind.css. Y aquí en lo que es el main.js que se genera en el proyecto también, esto vamos a tener una hoja de estilos importada, ¿no? Que es básicamente Tailwind. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear un main.css porque yo agregué preprocesador, de SAS para utilizar esto. Entonces vamos a crear un main CSS y esto es lo que vamos a importar aquí en lugar de esto. Y desde main.css vamos a hacer un import de Tailwind. La ruta absoluta de Tailwind.css. Vale. Me gusta más así porque así puedo separar todo lo que sean utilitarios de Tailwind y todo lo que sea estilos como tal de la aplicación. Vale, entonces el stream de hoy va a estar bastante aplicado a lo que es el layout, entonces vamos a ver si alcanzamos a aplicar un poco de Vue al final, pero la razón es que pues en unos 40 minutos más o menos tenemos un stream con Jacres donde vamos a estar hablando de lenguajes de programación, entonces vamos a cortar un poco temprano el stream. Pero bueno, entonces aquí una vez aplicado esto, si corremos npm run serve, vamos a ver directamente que el layout va a cambiar. Porque Tailwind, si recordamos, agrega lo que es un reset a todos los estilos de un sitio. Entonces, si yo recargo, vamos a ver que los estilos cambiaron por completo, ¿no? Lo que es la fuente y la alineación y todo esto. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es primero quitar este componente de Hello World, lo vamos a dejar ahí, porque después vamos a crear componentes, obviamente. Pero esto vamos a dejarlo así. El formatter no me está funcionando. A ver. Ok, ahora sí. Genial. Entonces vamos a quitar de aquí Hello World. ¿Qué otra referencia hay a Hello World? Ninguna. Ok. Entonces, en nuestra aplicación principal, si nosotros vemos en el main.js, aquí vemos que se crea la instancia de Vue y monta en lo que es un ID que se llama app. Entonces, esto se monta dentro de lo que es el app.vue. Entonces, aquí sabemos que este archivo de aquí es el entry point para toda la aplicación. Entonces, este es el archivo que vamos a utilizar para darle layout a todo nuestro proyecto. Entonces, lo primero, yo tengo aquí una serie de clases escritas con las que estuve jugando, entonces voy a escribirlas aquí. Center, y queremos que sea un layout de columnas, en flex. Entonces aquí vemos que va cambiando y vemos que tenemos hot reloading. Entonces todo va funcionando bien, ¿no? Entonces podemos utilizar lo que es la aplicación de Vue en el Chrome DevTools y podemos inspeccionar toda nuestra aplicación. Por el momento no tenemos ningún estado ni nada, entonces no se va a ver nada. Pero aquí vemos que ya Tailwind está funcionando, ¿no? Estamos aplicando las clases de Tailwind y se están aplicando pues en el proyecto. Andrés, muchas gracias por el follow. ¿Qué más, Julián? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue el stream? ¿Cómo terminó de ir? Vi que había un montón de problemas de bugueando en Fatify, pero estaba súper interesante. Hace mucho que no toco temas de autenticación y cosas por el estilo. Es hermoso. Sí. Aún recuerdo mis tiempos de backend. Pero sí. Vale, entonces vamos a crear un section que va a ser el section que contiene toda nuestra aplicación en sí. Vamos a darle unas clases de Tailwind donde vamos a decir que esto sea width full, que tenga un padding de 4. Vale. Si ustedes quieren ver quizás en algún momento cómo es que configuré todo mi Visual Studio Code para que tenga autoformateo, si vemos cada vez que yo guardo todo el documento se formatea, puedo hacer quizás un video mostrando cómo configuré todo esto porque me tomó unas 4 o 5 horas configurar para que todo se integrara de manera perfecta, sea aquí, sea en SAS, sea en donde sea. Entonces es una cosa muy interesante, más complicado que programar de hecho. What? ¿Te gustan los bugs y hoy murió tu última mantis? What? Eso es muy triste. Pero ¿cómo así? Vale, entonces vamos a crear un div que contenga la parte de agregar una encuesta. Y dentro vamos a agregar otro que sea... A mí me gusta mucho lo que es la anotación de BEM para estructurar páginas. Me parece bastante bueno, entonces siempre voy a estar utilizando BEM. Bueno, lo más que pueda, ¿no? No siempre se puede.
Entonces vamos a tener una parte de encuesta, opciones. Acá vamos a crear un input. Tenga un placeholder que diga agregar encuesta. Esto es básicamente la pregunta de la encuesta. Es lo que se va a poner para poder agregar una nueva encuesta, ¿no? Y aquí vamos a tener un botón que diga básicamente agregar. Vale, entonces esto como se ve es simplemente un input y un botón. Entonces vamos a estilizar esto un poco. Entonces dentro de nuestra aplicación tenemos lo que es agregar. Yo estoy utilizando CSS porque me parece lo más cercano a CSS y es muy sencillo de seguir. Incluso para las personas que no han utilizado preprocesadores como SAS ni nada por el estilo, entonces es bastante chévere. Mauricio Dev, gracias por el follow. Vico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Vale, entonces lo interesante de Tailwind es que Tailwind agrega lo que es un tipo de funcionalidad que es el apply. Y el apply nos permite insertar clases desde SAS o cualquier preprocesador hacia nuestras etiquetas de estilos, nuestras etiquetas de HTML, perdón. Entonces, por ejemplo, en lugar de yo poner aquí las clases de Tailwind que quiero, puedo agregarlas directamente desde SAS, diciéndole, por ejemplo, apply flex, flex call, item center y justify center. Son las clases de flex para que se centre todo. Entonces, claro, aquí creo que no se va a ver mucho porque pues, no tenemos ningún tipo de altura aquí por el momento. Pero esto es interesante porque entonces si vemos aquí, aquí se están aplicando todos los estilos que necesitamos directamente en SAS. Entonces es bastante chévere, podemos hacer uso de Tailwind directamente en SAS y no tenemos que reescribir código sin necesidad. Entonces podemos tener nuestro HTML súper limpio y aquí aplicar las clases. O si necesitamos algo súper simple, por ejemplo aquí, aplicar las clases directamente en el class. Entonces Tailwind es muy chévere de utilizar cuando utilizamos empaquetadores. Entonces por eso lo recomiendo muchísimo. Que siempre intenten utilizar algo como Webpack con Tailwind. Y pues sí, como estamos con Vue CLI es muy sencillo de integrar, entonces mucho mejor. Vale, entonces dentro de agregar tenemos la encuesta. Déjenme ver las clases que tengo agregadas aquí. Vale, entonces a este vamos a aplicarle Magic 4. Entonces, otra cosa interesante de Tailwind es que podemos hacer uso de varios apply a la vez. No necesitamos poner todo dentro del mismo apply, entonces podemos separar lógica de estilos también utilizando este apply de Tailwind. Entonces es súper interesante. A mí me ha gustado bastante utilizar Tailwind, es demasiado genial. Entonces, bueno, a nuestro input vamos a agregarle un borde y un border teal. Ay, esto me está escribiendo, me está escribiendo. Las sugerencias de Tailwind. No. Y a ver, acá está funcionando. Casi está sirviendo. Creo que es Visual Studio Code que está muy lento y no alcanza a cargar las sugerencias. Pero no, Border Teal 400 es un tipo de color de Tailwind. Si vamos a la documentación de Tailwind CSS, acá nosotros vamos a ver que hay unos colores. Carlos aquí. Colors. Entonces, customización. Bueno, aquí está. Entonces estos son todos los colores que integra Tailwind por defecto, todos son clases, entonces uno tiene lo que es background colors con estas clases, o tenemos border colors, si no estoy mal hay box shadows, no estoy seguro si hay box shadows, pero en fin, todo tipo de cosa que uno le pueda agregar color, tenemos todas las clases disponibles, entonces border teal 400 sería este color de aquí, entonces tengo muy sencillo de agregar. Vamos a agregarle un padding al input de 2. Queremos que sea redondo, entonces redondo medio. Y queremos que tenga el tamaño de la mitad del contenedor. Esto sería como un width de 50%. Entonces si vemos aquí, entonces ahí vemos todos los estilos aplicados al input. Vale, a los button también vamos a aplicarle una serie de estilos.
Entonces, como he mencionado, los background tilt. Tengo que ver por qué no está funcionando aquí esto. Pero esto funciona. De hecho, podríamos darle de acá, pero en un rato. Uno tiene autocompletado de esto utilizando Visual Studio Code y te muestra todas las clases de Tailwind y puedes ir viendo los colores y todas las propiedades de padding y todo lo que hay. Solo que creo que mi Visual Studio Code está súper lento aquí en este. No sé por qué. Pero en fin, entonces va a ir aplicando las que ya tengo aquí. Entonces a este queremos darle un borde también, pero queremos que el borde sea transparente porque pues como nuestro input tiene un borde, esto sería un borde de un píxel, entonces necesitamos también que el botón tenga un píxel para que sean del tamaño los dos, que van a ir en la misma línea, entonces si no se vería horrible. Entonces vamos a agregarle el mismo padding de 2, el text white es lo mismo, color de texto, y el rounded para que sea redondo. Entonces aquí vemos cómo se aplican los estilos al botón y el input. Vale, también podríamos aplicarle estilos al hover al botón. Background tilt, por ejemplo, con un apply. Background tilt de 800, que es más oscuro. Entonces cuando hacemos hover ahí vemos que se aplica un color mucho más oscuro en el botón. Entonces bueno, como vemos, aplicar estilos con Tailwind es muy sencillo. Entonces vamos a terminar de estilizar esto un poco. Entonces esta primera parte que se llama encuesta, vamos a agregarle unos estilos aquí. Encuesta, vamos a aplicarle mira, 2/3. Entonces para que ocupe más espacio dentro del container, si vamos a agregar esta aquí, section ocupa todo el width, entonces agregar ocuparía 2/3 de todo ese tamaño. Y claro, todo esto es responsive, ¿no? Si vemos aquí, todo es responsive. Vale. A nuestro input también vamos a darle unos estilos. Estos de aquí son estilos generales que se van a aplicar no solamente a estos inputs de aquí de la parte de encuesta, sino que en opciones vamos a tener las opciones que queremos en la encuesta. Entonces estos estilos van a ser globales a eso. Entonces, este en particular lo que queremos hacer es que tenga un width de 3/4. El rounded LMD quiere decir que queremos que el redondeado solamente se aplique a la izquierda. Y queremos quitarle lo que es el redondeado a la derecha. No. Entonces de esta manera si vemos... ¿qué? Oh, tengo dos apply. Ups. Entonces aquí vemos que el redondeado se aplica solamente a la izquierda, a la derecha ya no hay redondeado en lo que es el borde. Es súper simple. Y al botón igual vamos a aplicarle unos estilos. Entonces como el de arriba ocupa 3/4, este queremos que ocupe 1/4. Y vamos a hacer lo contrario, ¿no? Queremos que este tenga el redondeado a la derecha y quitarle el redondeado a la izquierda. Entonces ahí vemos cómo se está viendo esto. Entonces, como digo, todo esto es responsive, entonces ahí vemos cómo va escalando todo. Vale, entonces así es como tendríamos utilizado la parte de arriba. Entonces la parte de opciones también es bastante simple. Vamos a ver en la parte de opciones. Esto de hecho vamos a agregarle algo de view porque queremos que esto sea reactivo. Una vez nosotros hagamos focus dentro de este elemento de aquí, se muestren esas opciones. Por ahora va a ser, lo vamos a ver para estilizarlo primero. Entonces dentro de esto simplemente tenemos un input que va a ser de tipo texto, sí. Va a tener un placeholder que diga la opción 1, opción 2, etc. Y eso es todo en realidad aquí. Después vamos a tener un button que este sea el de agregar una opción, una nueva opción. Después podríamos ver cómo agregar iconos. Pero sí, entonces aquí vamos a ver cómo las opciones se van a ir agregando. Entonces vamos a agregarle estilos a este agregar opciones de aquí. Entonces esto sería para las opciones. Esta es una de las razones por las que a mí me gusta usar BEM. Podemos saltarnos cosas en las clases, como es agregar opciones, simplemente podemos hacer opciones y vamos estilizando todo más rápido. Entonces, como vemos, todo se está mostrando de izquierda a derecha, entonces queremos que se muestre de arriba hacia abajo, entonces vamos a hacerle un flex call. Vale, un segundo. Y entonces acá vamos a estilizar el input.
Vamos a aplicarle un borde a los input igual. Vamos a hacerlo un poco más blancos. MY representa el margin Y, quiere decir que vamos a aplicar margen arriba y abajo. También tenemos lo que es margin X, que aplicaría márgenes de izquierda a derecha. O tenemos lo que es margin top, margin bottom, margin right, margin left, etc. Entonces con margin Y hacemos directamente arriba y abajo. Entonces margin Y queremos que sea en este caso de 2 y P2 para que tenga padding de 2. Y el padding es lo mismo en lo que es Tailwind, ¿no? El P2 indicaría un padding general hacia todos los lados, PY indicaría un padding de arriba abajo, PX hacia los lados y así sucesivamente. Esto aplica para todo, incluso los bordes y todo eso. Bueno, los bordes son diferentes, creo. No, sí, los bordes también, creo. Anyway. Entonces, esto es para los input y para los button. Vamos a aplicarles un width que ocupen la mitad nada más. El button de aquí. Algo me está faltando aquí. Sí, queremos que esto sea width full para que ocupe todo y tenga un item center para que todo quede centrado siempre. Tipic Morrigan, muchas gracias por el follow. Bienvenido al stream. Entonces aquí vemos cómo se va viendo todo, ¿no? Entonces este es como la manera en que queremos representar el layout, ¿no? Cuando queremos agregar una encuesta. Entonces aquí preguntamos, ¿no? ¿Qué quieres aprender de Vue? No sé si vieron mi tweet, es algo como este. Entonces aquí queremos que se agreguen las opciones de la encuesta. Entonces tipo aprender template. Entonces cuando le dé clic en agregar opción queremos que se agregue otra opción más. Y así, ¿no? Y al final agregar, pues agregaría toda la encuesta a un pool que vamos a tener ahí. Entonces vamos a hacer esa lógica en Vue. Y después hacemos la otra parte, que es cómo se debería ver las encuestas una vez uno responde, ¿no? E igual para eso vamos a aplicar Tailwind. Entonces, bueno, esto lo voy a quitar porque no lo necesitamos. Estamos aplicando todo directamente desde el SAS. Entonces, en nuestro componente vamos a crear una data que va a representar la data en el contexto de nuestro template. Y la primera data que vamos a necesitar va a ser el de las opciones. Entonces, tenemos el options que va a ser un array. Y cada array pues va a tener un tipo de objeto que represente, por ejemplo, su ID y tenga su texto, ¿no? Entonces la primera opción va a ser vacía porque esto es lo que queremos que se vea de inicio. Hello Pub, ¿qué estás haciendo? Estamos haciendo un sistema de encuestas en Vue. Entonces estamos aprendiendo desde cómo utilizar VueClip para configurar un proyecto de Vue. Y vamos a irle integrando Tailwind como vemos ahorita. Después vamos a agregarle lo que son rutas para que cada encuesta tenga su propia ruta independiente utilizando Firebase. Y así sucesivamente vamos a agregarle un store para cuando necesitemos lo que es estado compartido y demás. Entonces es un proyecto que vamos a ir realizando de manera didáctica en los siguientes streams y vamos a tener un repositorio de GitHub para que todos lo puedan ver y ir jugando con él un poco. Esto es algo que estamos empezando desde cero, entonces en mi canal de YouTube, voy a escribirlo aquí. Ahí tengo pues la serie de videos que hemos ido haciendo desde Vue, las bases, súper sencillo, y de ahí puedes ir escalando algo como este, entonces para que lo chequen si no lo han visto. Entonces bueno, este es nuestro objeto y nuestro arreglo de opciones. Entonces lo que debería iterar aquí dentro de opciones son los inputs, entonces a los inputs vamos a agregarlos dentro de un template. Entonces los templates de Vue son un tipo de etiqueta que solamente existe en el Virtual DOM. Esto quiere decir que nunca se va a renderizar en el HTML, pero podemos utilizarlo para encapsular cosas lógicas en nuestra plantilla. De hecho, esto es mucho más útil en la versión 3 de Vue que se viene, porque estos ya son como fragmentos de Vue. Actualmente hay un poco de límites con lo que es templates en la versión 2, pero igual sirven para encapsular bastante bien lo que es lógica. Entonces aquí lo que vamos a decir es que queremos que esto itere en las opciones que hayan en nuestro data. Entonces option in options para que itere sobre todo esto. Y nuestro input lo que vamos a hacer es
Si por ejemplo podríamos cambiarle esto a un vbind, no lo tengo acá, pero podemos hacerlo. Y decir que tengo un template string, por ejemplo, que diga, bueno, option, la opción, y aquí decimos con un template string algo como option.id. De hecho, como empezamos en 0, debería ser option id más 1 para que se vea opción 1, opción 2, opción 3, así sucesivamente. Hay algunos que quizás conozcan Vue y se preguntarán por qué rayos lo hice en un template y no lo hice directamente en el input. Y esto es porque quiero que en el vModel yo pueda referenciar a lo que es option.text. Entonces de esta manera lo que es el vModel va a tener una referencia directa al objeto y de esta manera el vModel va a funcionar como esperamos, ¿no? Por cada elemento que haya aquí va a ser un objeto, entonces por cada elemento que haya aquí queremos que se modifique el .text cada vez que cambiamos lo que es una option. Entonces por esa razón lo tengo dentro de un template. Y pues al final necesitamos darle un key sí o sí, por eso aquí vemos que eso está en rojo porque se está quejando que necesita un key view. Entonces vamos a darle un key que sea option.id. Entonces, bueno, ahí está mi autoformateo para que se vea más lindo. Y si vemos esto, entonces aquí cada vez, bueno, nos falta el método, ¿no? Para agregarle una opción. Entonces al botón vamos a hacerle un onClick. Y en el onClick queremos que se ejecute un método que sea adoption. Entonces vamos a crear un método. Esta es una opción en Vue que se llama methods. Entonces dentro creamos los métodos que necesitemos. Entonces vamos a darle add option. Y aquí simplemente lo que hacemos es dentro de options vamos a hacer un push de un nuevo objeto. Entonces cada objeto nuevo tiene un ID, entonces podemos decir algo como this.options.length y text sea igual a vacío, ¿no? Porque va a estar vacío de inicio. Entonces de esta manera vamos a ir insertando cosas a nuestro objeto. Entonces como he hablado en quizás streams pasados, en un video pasado, lo que son los métodos .push son algo que Vue internamente modifica para saber cuándo es que algo se está modificando dentro de data. Entonces cada vez que nosotros hacemos un push va a funcionar como el push normal de JavaScript funciona, pero Vue internamente tiene un cambio interno que detecta la reactividad dentro de este arreglo. Entonces cada vez que él vea que se está haciendo un push va a llamar a la reactividad y le va a decir a este elemento de aquí que está utilizando el options que hay un nuevo elemento en el arreglo, entonces tiene que re-renderizar esta parte de aquí. Así es como más o menos funciona la reactividad en Vue. Entonces, si vemos aquí, cada vez que yo agrego una opción nueva, entonces se van a agregar nuevos elementos ahí. Porque ya hay un before leyendo lo que es las opciones, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a llenar todo esto y esto. Vale, entonces ya tenemos esta parte. Entonces, como había dicho, esto de las opciones es algo que debería estar oculto hasta que nosotros le demos clic aquí. O sea, para saber que el usuario quiere agregar de verdad una opción. Entonces, esto es bastante simple. Vamos a hacer que esto sea un vShow. Y vamos a crear una variable que se llame add, por ejemplo. Entonces add va a vivir en data y va a estar por defecto en false. Entonces la directiva de vShow le va a decir a este elemento que se oculte con display none. Si vemos aquí en lo que es el elemento tiene un display none. Esto es porque la variable que le pasamos es un booleano que dice que tiene que estar oculto de inicio. Entonces cuando esta variable cambie de valor, entonces si vamos al inspector de Vue y vemos app, aquí tenemos el add y si nosotros lo cambiamos a true, entonces ahí vemos que el vShow cambia el display de none a display block. O bueno, simplemente lo quita en este caso. Pero así es más o menos como funciona, ¿no? Esto es diferente al beif, porque el beif directamente hace que no se renderice absolutamente nada en lo que es el HTML y solamente lo renderiza una vez la variable cambia true. Entonces, de esta manera nosotros le decimos que el HTML tiene que estar ahí, pero queremos que se muestre una vez la variable cambie, que es diferente, ¿no? En cuanto a performance. Bien. Entonces, esa como tal es la lógica. Ahora nos faltaría es que, como esto está oculto por defecto, queremos que cuando se haga el focus aquí, entonces nosotros cambiemos esa variable, ¿no? Y eso es bastante simple también. Entonces, en nuestro input vamos a decirle que en el focus, la variable add cambia lo que es, decimos que si add está como true, le da el valor de true igual, si no, le da el valor de true. Vale, entonces en el focus, de hecho esto podría ser simplemente add igual a true, ¿no? Sí, vamos a hacerle add igual a true y ya está. Entonces, cada vez que hacemos esto, entonces ahí se va a mostrar la opción, ¿no?
Fercho Rivera, gracias por el follow, bienvenido al stream. Vale, entonces con eso tenemos esta lógica de aquí. Entonces, cuando alguien vaya a agregar una encuesta, entonces le da clic aquí y entonces esto hace que se muestren las opciones para agregar, ¿no? Entonces, aquí se pone una pregunta de view y acá agregaremos las opciones, ¿no? Lo que es portal, por ejemplo, lo que es transition, lo que es provide inject, no sé, provide inject. Y listo, al final entonces al momento de darle a agregar aquí, queremos que se agregue toda la encuesta a un pool que vamos a tener acá abajo. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 10 minutos. Entonces, vamos a hacer solamente la parte del layout y después le agregamos view. Entonces, yo voy a ocultar esto para que sea mejor. Eso, perfecto. Vale, entonces en nuestro section aquí, después de opciones, vamos a agregar un HR, por ejemplo. Y aquí vamos a agregar un nuevo div que sea las encuestas. Vale, y este va a tener lo que es encuesta pregunta. Y la encuesta pregunta es simplemente la pregunta, por ejemplo, voy a hacerlo igual que como lo hice en el tweet que había mostrado. Capa que más utilizas de view. Después tendríamos lo que es el div class encuesta respuestas, que va a contener pues todas las respuestas. Entonces las respuestas se van a mostrar como unos ítems de una lista. Entonces tendríamos algo como un OL, un li. Dentro tendríamos un span, clase encuesta respuestas text. Entonces ya me gusta mucho la notación de BEM, entonces siempre estoy utilizando BEM. Así que espero que les guste. Me gusta cómo se separa todo de manera lógica. Entonces, mucho mejor. Encuesta respuestas y siguiente tenemos lo que es encuesta respuestas progress. Quería representación a un color de background que vamos a tener para mostrar el progreso, ¿no? Por ejemplo, si tiene 50%, queremos que este background color ocupe el 50% de la caja donde se está mostrando esta encuesta de aquí, esta respuesta de la encuesta, ¿no? Entonces esto lo vamos a repetir un par de veces, 3 veces, hacerlo solamente 3 veces por ahora. Entonces al final esto lo hacemos así porque esto va a tener un tipo de style, por ejemplo, que diga width va a ser 50%. De esta manera podemos modificarlo directamente desde Vue de una manera mucho más fácil. Entonces podemos agregar transiciones desde Vue o también desde CSS, ¿no? Pero podremos aprender cómo es que funcionan las transiciones con Vue, con el componente de transition de Vue y demás. Entonces de esta manera es mucho más sencillo. Entonces por eso el layout va a ser como algo por el estilo. Entonces vamos a agregarle diferentes cosas. Aquí por ejemplo este queremos que sea el 75% y este de acá queremos que sea algo como el... ¿Cuáles tenemos? 25%. O digámosle 100%. Bueno, no puede pasar. De hecho, esto es el 50%. Este de aquí debería ser algo como 25%. Y este algo como 10%, ¿no? Algo así. Sí, algo así. Vale. Entonces, aquí tenemos este layout. Y como vemos, aquí se van mostrando así. Entonces, claro, obviamente no tiene estilos. Entonces, vamos a aplicarle algunos estilos rápidamente. Utilizando Tailwind para ver cómo es que va a quedar esto. Vale, entonces, a ver aquí los estilos que ya tengo acá. Entonces, vamos a agregar unos estilos, ustedes están en agregar, entonces vamos a agregar otro aquí que diga encuesta. Entonces, encuesta vamos a aplicarle primeramente un margin de 4. Margin Y de 4. Para que se separen un poco de arriba. Vale, lo que es la encuesta pregunta. Vamos a agregarle un padding. Esto es con apply. Padding de 4. El texto XL es porque queremos que se vea un texto mucho más grande. Bueno, si tuviera lo que es el autocompletado de Visual Studio Code, se pudiera ver como todas las clases. Ahora les muestro cómo se vería. Supongo que es porque mi Visual Studio está lento, no sé, que no cargan.
Sí, visualizas de view. Entonces ahí vemos que lo que es el título, lo que es la pregunta, se ve mucho más grande, ¿no? Con texto XL. Vale, entonces vamos a hacer que... ¿Dónde está esto? Acá está. Vale, entonces a lo que es... y de acá. Ok. Entonces, esto igual podríamos hacerlo mejor. Y acá decir... Uy, respuestas. Y vamos a aplicarle estilos a los Lee. Entonces a los Lee queremos aplicarle unos estilos de padding, de background gray, de 500. Queremos que sean relativos porque el otro elemento donde se va a ver todo el progreso de background queremos que sea un absoluto que se posicione basado en este elemento. El rounded va a ser largo porque queremos que sean casi redondos. El overflow hidden lo ponemos simplemente porque no queremos que nada se muestre como por fuera del elemento, entonces mejor vamos a aplicarle un margen hacia arriba y abajo a estos D. Entonces así es como se van a ver utilizando estas clases de Tailwind. Se ven mucho más bonitos. Vale, entonces a los Lee, dentro de los lo que son los text, vamos a aplicarles el relative también y que tengan un z-index de 50, porque el texto queremos que se muestre por encima del background. Si recordamos un poco la estructura, tenemos lo que es el texto y tenemos el background, entonces queremos que esto se muestre por encima de este background. Entonces vamos a tenerlo con un z-index mucho más alto que lo que es como tal el progress, que representa nuestro elemento de progreso, ¿no? Entonces a este vamos a aplicarle estilos igual de background. Entonces queremos un background gray, pero de 700 porque es un poco más oscuro. Queremos que sea absoluto al elemento de arriba. Vamos a aplicarle las clases de top, left, bottom. Sería mucho más rápido con la en serio. Y vamos a darle un opacity de 50% y el z-index de 0, ¿no? Porque queremos que se vea por debajo. Entonces si vemos esto, ahí vemos cómo se ve. Entonces aquí tenemos el progreso mostrado de manera gráfica. Muy sencillo. Y finalmente a lo que es el span, vamos a darle una play, absolute también, porque queremos que se posicione de manera absoluta hacia el progress. Vamos a darle un right 0, top 0 y un margin right de 2. El texto vamos a hacerlo súper pequeño para que se vea aquí arriba lo que es eso. Vale, entonces ese es como tal el layout que vamos a tener aquí. Entonces en el siguiente stream vamos a ver cómo vamos a agregarle como tal reactividad a todo esto para que esto se vea con transiciones cada vez que cambie una encuesta, por ejemplo. Entonces vamos a agregarle todo eso. Entonces por ahora aplicamos mucho Tailwind. Como vemos es muy sencillo de utilizar Tailwind, no tocamos absolutamente nada de CSS como tal, todos son apply aquí. Entonces esta es la manera de trabajar con Tailwind, espero que les guste. A mí me parece genial, ahorra muchísimo código y mucho tiempo. Y como les digo, les voy a mostrar de hecho aquí cómo es que se ve esto con autocompletado. Este es el proyecto en el que estoy haciendo pues para probar todo y que nada saliera mal en un live, porque siempre hay cosas que salen mal en un live. Entonces cuando uno quiere agregar una clase, cuando Tailwind está funcionando, aquí vemos que nos da directamente todas las opciones que tiene Tailwind, todas las clases que tiene Tailwind. Entonces los margin, por ejemplo, nos muestra todos los tipos de margin que hay, los padding, todos los padding que hay, y así todo, ¿no? Igualmente cuando uno está en el CSS, cuando tú haces un apply también tenemos todo el autocompletado de Tailwind. Entonces tener Tailwind configurado es muy útil, te ahorra muchísimo tiempo. En teoría yo lo tengo configurado, pero no sé por qué no está funcionando aquí. Debería ver por qué rayos no está sirviendo. Pero bueno, una vez lo descubra les digo. Pero en fin, eso es básicamente todo lo que tenía para mostrar. Actualmente vamos a pasar a otro stream que es con Jacres. Vamos a estar hablando un poco de lenguajes de programación y cuál es el mejor lenguaje de programación si es que lo hay. Entonces vamos a estar debatiendo un poco todo. Entonces, vamos a estar en eso. No sé si quizás tengan alguna pregunta. ¿Les gustó? ¿No les gustó?
que le falta, no sé, las sugerencias son bienvenidas aquí, las críticas constructivas, todo eso. Yo tengo de hecho una caja de sugerencias en el stream de Twitch, entonces si alguna vez quieren hablar de algún tema específico, sea JavaScript, Vue, lo que sea, a mí me encanta hablar de todo esto, entonces pues eso, espero que les haya gustado. Sé que inicialmente es mucho layout, pero básicamente eso es el frontend. La mayoría del tiempo estamos lidiando con layouts. Y la lógica al final del JavaScript tiene que acomodarse muchas veces a lo que es el layout en el frontend. Entonces tú puedes hacer un layout increíble, pero si la lógica no se acomoda a ese layout, entonces no tiene mucho sentido. Entonces por eso quise iniciar un poco con el layout y pues para hacerlo mucho más rápido usando Tailwind. Entonces espero que les guste esta utilidad y espero que lo empiecen a utilizar en sus proyectos y todo eso. Entonces bueno. Me parece que ya que todavía no empieza el stream, entonces no puedo hacerle un raid directamente. Denme un segundo, voy a averiguar en dónde es que está. El tema de Apply, este tema de aquí. Pues mi tema de Visual Studio Codes es Drácula. Wait, no, no es Drácula. ¿Sí? Creo que sí. Drácula no es el mío. A ver, yo tengo installed extensions. No, yo no tengo Drácula. El mío es, bueno, yo tengo Material Icon Theme para los iconos y Wonder Pro, creo que es. Sí, Wonder Pro es mi tema de Visual Studio Code. Y pues este es el que le pone estilos a todo. Drácula creo que es el que utiliza Julián Duque. A mí me gusta, pero me gustan más los colores de este otro. Es más bonito. A ver. Lo que aplica a las clases importa. ¿Te refieres a este apply? El apply es un método. Bueno, no me acuerdo el nombre de estos en SAS. Pero sí son como funciones, ¿no? Entonces esta es una función que agrega directamente Tailwind. Entonces Tailwind utiliza Webpack y cuando él encuentra un apply, lo que hace es agregar los estilos inline. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí los estilos de este, se aplican aquí directamente. No son clases como tal, sino que aplica todos los estilos de Tailwind aquí. Entonces es un poco diferente a cómo funcionan las clases cuando las aplicas directamente en el HTML, porque ahí lo que hace es leerlas desde la hoja de estilos por defecto de Tailwind, ¿no? Entonces, este es un container que yo tengo aquí con Widthful y Padding 4, entonces ahí lee las clases con esos estilos. Entonces, claro, al final el bundle que tú generes depende mucho de cómo estilices una aplicación. Entonces, es bastante chévere. Ok. Vale, no sé si hay más preguntas o algo, pero sí, entonces ese es como tal el inicio, espero que les haya gustado. Vimos un poco de Single Field Components, que es pues el siguiente paso progresivo en una aplicación con Vue, a diferencia de utilizar el CDN, entonces tenemos muchas más opciones para trabajar, como vemos utilizamos Tailwind, utilizamos otros tipos de plugins, toda la configuración con Vue.cli y demás, entonces después podríamos ver cómo es que Vue.cli tiene una interfaz gráfica para configurar todo tu proyecto. En lugar de utilizar la consola, puedes utilizar un dashboard que te genera con todos los plugins y todo esto. Entonces es muy chévere. Entonces, sí, espero que les guste y espero que empiecen a utilizar Vue.cli, empiecen a utilizar Tailwind y pues vamos a seguir haciendo esta aplicación a futuro. No, como digo, esto es algo que pienso que va a crecer un poco porque vamos a integrar Firebase, vamos a ingresar Vue Router, Vuex para lo que es store compartido y todo esto. Entonces, va a estar muy interesante. Entonces, los espero por aquí en mis próximos streams. Pueden seguirme en mis redes sociales. Creo que tengo un comando aquí. Un segundo. Puedes que me sigan y estén pendientes de los próximos streams. Todos los sábados estoy haciendo streams de Vue práctico. Entonces, para que me sigan y pues
Eso es todo. Estén pendientes porque en un momento iniciamos stream con... Oh, de hecho ya empezó. Un segundo, voy a iniciarla acá.